Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos a una amiga de la casa, la licenciada Jimena Chávez, quien es nutricionista, y es nutricionista que trabaja mucho y se ha dedicado a la investigación y el trabajo con los adultos mayores. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, importantísimo, la dieta en la persona o en el enfermo diabético. Jimena, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Hola Carlitos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Ya tú eres de la casa, así que primero con las disculpas del caso nos hemos atrasado por un problema estrictamente técnico, pero aquí estamos en el programa y ya nuestros televidentes podrán continuarlo a través de las grabaciones. ¿Por qué es importante la nutrición en el diabético? Bueno, en general la diabetes pues, es una enfermedad que afecta a un aproximado de casi el 6% de la población geriátrica, ¿no? Si es que no es más, en realidad, ¿no? Pero esa es una de las estadísticas, ¿no? Y definitivamente, si es una enfermedad que no está controlada, es una enfermedad que no solamente se controla con fármacos, porque hay personas que creen, ah, ya tomo mi medicina y se acabó el problema. El control viene gran parte, yo te diría que casi un 90% nutricional, porque si no el fármaco no funciona, ¿no? El medicamento no funciona. Entonces, esta situación de que si la diabetes no está controlada de manera nutricional, puede dar muchísimas complicaciones circulatorias, neurológicas y también renales, ¿no? Porque el riñón es uno de los principales órganos que se puede ver afectado por una diabetes no controlada. Miren qué importante lo que nos dice la licenciada Jimena. El 6 al 7% de la población geriátrica, altísimo. Ahora, la diabetes, pues no solamente es un problema del páncreas, donde no se secreta insulina, sino como tú lo dices, es una enfermedad que compromete todo el organismo, todos los órganos. Antes de ir, fui de frente a la pregunta, pero ¿nos podrías explicar qué es la diabetes? Claro, la diabetes básicamente es una enfermedad endocrina, ¿no? Es una enfermedad en la que se da porque el páncreas produce una menor, digamos, producción de insulina, que viene a ser la hormona que es producida por el páncreas, la que se va a encargar de controlar el azúcar, la glucosa, en este caso, en la sangre. Entonces, la diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, es decir, el páncreas produce muy poquitita insulina y no es suficiente para agarrar todas las glucosas que están ahí, o puede ser de que el páncreas produce la insulina, pero esta insulina no está reaccionando de la manera correcta y hay una resistencia, es decir, la insulina está por ahí, pero no chapa ninguna glucosa, ¿no? O puede ser que se esté dando por ambas situaciones, ¿no? Esa básicamente sería la explicación, digamos, más fácil para poder entender. Claro, porque hay una diabetes tipo 1, en donde la persona no fabrica insulina, y una diabetes tipo 2, donde no funciona ya la insulina, y generalmente se da en la tipo 2 en personas adultas y la y tipo con 1 en sobrepeso, niños. Uh-huh. ¿no? Y personas adultas y con sobrepeso. Exactamente, y la de tipo 1 es muy común en la población, digamos, de menor edad, ¿no? Por eso es que casi no la mencioné, básicamente hablaba de la de diabetes tipo 2, que sí, pues se da en población adulta con un altísimo riesgo de sobrepeso, ¿no? Definitivamente hay muchos factores de riesgo, uno de esos y uno de los grandes y principales es justamente el exceso de consumo de grasas, de carbohidratos que pueden ocasionar un sobrepeso, ¿no? El sedentarismo, ¿no? Está 100% relacionado a la falta de actividad física, ¿no? También tiene una alta relación con la resistencia a la insulina, ¿no? Y también justamente los cambios metabólicos que también se dan propios por la edad es un factor de riesgo fuerte también para predisposición a tener una diabetes tipo 2. Ahora, Jimena nos acaba de dar un dato muy importante. Un paciente diabético tiene que tratarse con 3 cosas. Primero, los fármacos. Segundo, ejercicio. Y tercero, lo más importante, la dieta. La dieta es lo más importante en la persona, en el enfermo diabético. Y porque de nada le vale
que se ponga todos los remedios que su médico le recete, o que se aplique toda la insulina si es que no va a hacer dieta. Ahora, ¿la dieta del diabético tiene alguna característica, alguna particularidad con respecto a la dieta que todos consumimos normalmente o con alguna de otra enfermedad? ¿Cuál es la dieta que caracteriza a la dieta del diabético? Claro, la dieta de una persona con diabetes principalmente se caracteriza por tener un control, digamos, en la cantidad de carbohidratos. Si normalmente una persona consumía un 60% de su dieta de carbohidratos, una persona diabética debería estar consumiendo un 45% aproximadamente. La cantidad de carbohidratos va a verse disminuida en la dieta, pero también va a variar la calidad y el tipo de carbohidrato que va a consumir el paciente, por eso también es súper importante, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ah, ya, bajo los carbohidratos, pero no importa, me como un montón de torta, me como un montón de pan, me como un montón... Entonces, va a depender mucho del tipo de carbohidrato, porque hay una gran, siempre se dice, ¿no? No solo es la cantidad, también es la calidad de lo que uno come. Entonces, la cantidad de carbohidratos, este es lo principal, la cantidad de carbohidratos va a estar controlada y ligeramente disminuida. La cantidad de proteína se intenta mantener, a no ser de que sea un paciente que ya tenga un riesgo de disminución de masa muscular, que puede pasar en la etapa de adulto mayor, que por una resistencia a la insulina o una diabetes puede conllevar también a, justamente como a muchos de ellos son sedentarios, puede ocasionar también un alto riesgo de sarcopenia, ¿no? Entonces, en estos casos se necesita una mayor cantidad de proteína, ¿no? Estoy planteando como un caso, pero hay otras personas de que la cantidad proteica se mantiene y la cantidad de grasa más bien también intentamos un poco elevar un poquitito, pero tampoco no es que vamos a darle mucha grasa porque también muchas personas diabéticas, como bien lo dijo usted, doctores, tienen sobrepeso, entonces no podemos elevar mucho la grasa, ¿no? Entonces hay mucho control en la cantidad de nutrientes, es una dieta bastante controlada, pero a la par es bastante flexible, porque no quiere decir que va a ser una dieta restrictiva. Una persona diabética puede tener una gama de alimentos bastante amplia. Tú has hablado de carbohidrato, porque efectivamente, ¿no? El azúcar tiene que ver con los carbohidratos, pero para nuestros amigos que nos ven de repente no conocen qué es un carbohidrato. Uh ¿Qué -huh. es un carbohidrato? Los carbohidratos es uno de los principales macronutrientes, ¿no? Los nutrientes se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que encontramos en mayor cantidad en los alimentos. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los carbohidratos son, digamos que, uno de los nutrientes que más encontramos en los alimentos. Y el carbohidrato se va a dividir en diferentes tipos. Tenemos los almidones, que por ejemplo pueden ser del pan, de los fideos, del arroz, ¿no? Las mismas menestras pueden tener un poco de almidón, los cereales, ¿no? También tenemos, por ejemplo, azúcares simples. Los azúcares simples, por ejemplo, son el azúcar misma, ¿no? Los mismos postres tienen azúcares simples, ¿no? Las frutas también tienen carbohidrato. Es por eso que para muchas personas diabéticas a veces les restringen el plátano, la chirimoya, las uvas, porque tienen azúcares naturales, pero no dejan de ser azúcares simples, y estos azúcares simples hacen que la glucosa se eleve rápidamente, pero se pueden consumir, pero en cantidades controladas y moderadas según cada persona. Ahora, hace un rato dijiste una palabra un poco difícil, sarcopenia. Uh ¿Qué es la -huh. sarcopenia y qué tiene que ver con la proteína? La sarcopenia es un síndrome geriátrico, es una situación que se da en muchas personas mayores, es la disminución de la masa y fuerza muscular. Y esto se puede dar por muchos factores de riesgo, pero uno de los principales es, igual que la diabetes, nutrición, es por una deficiencia en el consumo de proteínas. Normalmente los pacientes no llegan al requerimiento de proteínas. ¿Y esto por qué puede darse? Puede darse por una inapetencia, puede darse también por un problema bucal, tal vez el paciente no tiene la cantidad de dientes que necesita, la prótesis le queda incómoda y no puede masticar, ¿no? Hay muchas personas con diabetes que también en algunos estudios se ha visto que la resistencia a la insulina puede ocasionar digamos, un alto riesgo de sarcopenia, ¿no? Y la sarcopenia, ¿qué puede ocasionar? ¿No? La sarcopenia puede ocasionar un mayor riesgo de caídas, ¿no? Genera que un adulto mayor pueda llegar a la fragilidad. El adulto mayor es un adulto mayor mucho más vulnerable a enfermarse, ¿no? A contraer algún tipo de situación clínica.
Volviendo al tema de las dietas, y ahora dentro de un rato nos vas a hacer algunas recomendaciones, pero existen muchos mitos y creencias con respecto a los diabéticos, ¿no? Donde dicen que nunca deberán probar un postre, nunca deberán comer una... O sea, nunca, tú has dicho hace un rato que es una dieta un poco flexible, ¿no? Entonces, cuando hay flexibilidad no existe la palabra nunca. ¿Qué tan cierto es que un diabético nunca puede, no sé, comer un quequito, un postre, un dulce? En realidad yo no soy partidaria de las restricciones. Yo considero que cuando es como a los niños, ¿no? Uno les dice no y cualquier ser humano que le dicen no te provoca más hacer las cosas, ¿no? Entonces considero que una restricción lo único que genera es más ansiedad por hacer lo que nos han dicho que no hagamos. Entonces, un postre no quiere decir que sea malo, solamente va a depender qué tipo de postre, ¿no? Nosotros podemos tener perfectamente un postre, por ejemplo, que tenga un montón de crema chantilly, que tenga un montón de azúcar, ¿no? Pero también podemos, ese tipo de postres definitivamente no van a ser recomendados. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un postre un poco más artesanal, que pueda ser un postre, por ejemplo, con, a Una ver, mazamorra de calabaza. claro, una mazamorra de calabaza o puede ser un queque de zanahoria, ¿no? Con un tipo de harina especial. Hay tipos de harinas diferentes, pueden ser harina de avena, que ahora la encuentran en todos lados, ¿no? La harina de avena puede preparar perfectamente un queque de zanahoria. Ahora hay un montón de colegas realmente que se especializan en hacer postres saludables utilizando no azúcar, sino pueden utilizar edulcorantes naturales, porque yo siempre recomiendo los más naturales posibles para los diabéticos, ¿no? Edulcorantes naturales que ya realmente la industria ha mejorado tanto que están haciendo edulcorantes en diferentes presentaciones, desde líquidos, en polvo, como azúcar, como miel, ¿no? Entonces realmente es impresionante la gama de edulcorantes naturales a los que podemos recurrir para poder elaborar un postre o hasta tiendas naturistas que ya venden postres o helados artesanales sin azúcar, ¿no? Que son con edulcorante. Entonces, hay maneras de poder alimentarse, ¿no? Y dándose sus gustos también, ¿no? Y definitivamente a veces me dicen, pero ¿qué pasa si es su cumpleaños, por ejemplo? Y llegaron los nietos con una torta que no es saludable, Ah, porque me ha bueno, pasado. si es el cumpleaños una vez al año, pues. Exacto, yo pienso lo mismo. Yo digo, es una vez al año y tiene todo el derecho del mundo de disfrutar. Ahora, ¿qué tan cierto son los productos light? La, el, el chocolate sin el yogur, porque hay chocolates que dicen ahí chocolate sin azúcar. Yogur, ese es bien clásico, yogur light, sin azúcar. ¿Es cierto? ¿Es propaganda? Porque hay gente que dice, eso es mentira, hay gente bien radical. Y hay gente que dice, no, sí, y miran en la cajita la composición y ven las calorías y bueno, teóricamente tendrían menos. ¿Qué tan cierto es eso? Y de paso ya te Eh, pregunto por las gaseosas sin azúcar. ¿Qué tan claro, cierto es eso? el tema del light en realidad es muy diferente a decir diet, ¿ya? El tema del light es que ha sido reducido en la cantidad calórica y normalmente la cantidad calórica puede darse por grasas o por los mismos carbohidratos de los que estábamos hablando. Entonces, el light es que ha sido reducido en su cantidad de calorías, calorías que son proporcionadas por los azúcares o por las grasas. El tema de diet, a veces muchas personas me dicen, pero es diet. Sí, pero los diet, a veces lo que se dice es que este tipo de este tipo de productos, ¿no? Han sido, les han extraído, digamos, un componente, ¿no? Por ejemplo, la grasa, ¿no? O les han extraído la cantidad de azúcar, ¿no? Entonces hay ese tipo de terminologías que están utilizando, ¿no? Pero light básicamente es porque le han disminuido la cantidad calórica, ¿no? Hay algunos productos que sí, se tendría que leer los ingredientes para saber realmente si se recomienda o no, ¿no? Pero sí, hay algunos que sí pueden ser recomendables, ¿no? Y la gaseosa, no digo marcas ni nombres, la gaseosa, esa que tienen tapa ploma, ¿no? No, tapa negra, tapa ploma. Tapa negra y ploma, tapa negra y ploma. En realidad,
Bueno, yo en realidad no recomiendo gaseosas Ya, nunca. dilo, pues. Claro, nadie No, va a no recomendar recomiendo, una gaseosa. yo no podría nunca recomendar una gaseosa, ni aún así sea sin azúcar. Lo que sucede es Perfecto. que tiene un edulcorante que no es natural y realmente altera muchísimo, a pesar de que no es natural, genera mucha alteración a nivel de las glucosas, ese tipo de edulcorantes que presentan algunos de estas gaseosas. Y aparte la cantidad de cafeína que tienen, que es una cafeína no natural, ¿no? Altera bastante a la persona y puede alterar el sueño notablemente, ¿no? Muy aparte de generar, por todos los componentes que tiene, un esfuerzo renal sumamente fuerte, ¿no? Claro, porque tiene sodio, ¿no? Tiene esos productos. Muy bien, entonces, no, yo tampoco recomiendo la gaseosa, sino preguntaba Ujú. porque de todas maneras la gente pregunta. Sí, ¿Y esos chocolates son ciertos o chocolates sin azúcar? sí. Hay chocolate sin azúcar. Yo a algunos pacientes les he recomendado, tampoco no voy a decir marcas, pero sí, hay chocolate sin azúcar y hay chocolates con 70% de cacao sin azúcar. Son increíbles y realmente son bien ricos. Porque lamentablemente a veces estos productos son caros, es la verdad, lamentablemente. Pero la verdad es que son bien agradables, ¿no? Suelen tener un tipo de edulcorante, ¿no? Dentro de su elaboración y 70% de cacao, ¿no? Ya cada vez la industria está buscando algo más natural y realmente hay productos que sí lo ofrecen, ¿no? En diferentes tiendas naturistas se puede conseguir perfectamente un chocolate sin azúcar y con 70% a más de cacao. Últimamente está muy en boga el ayuno intermitente, que algunos profesionales, no solo nutricionistas, profesionales de la salud e inclusive youtubers que no tienen estudios universitarios simplemente se ponen a comentar sobre las ventajas del ayuno intermitente y las desventajas. ¿Qué tanto recomendable es en un diabético adulto mayor? Si es que es recomendable, ¿cuál es tu opinión? Yo no recomiendo en general ni para adultos mayores con o sin diabetes el ayuno intermitente. Y en realidad no lo recomiendo por un par de motivos. El ayuno intermitente es prácticamente, digamos, hacer ayuno, como bien lo dice, ¿no? Y consumir el alimento después de un número de horas. Para una persona diabética eso puede afectar notablemente porque podría, digamos, generarle una hipoglucemia, ¿no? Sin embargo, igual hablando ya de otros motivos en particular, hablando 100% de adulto mayor, independientemente de la enfermedad que pueda presentar, no lo recomiendo porque un adulto mayor para poder llegar al requerimiento y absorción en particular de proteínas necesitamos que sea un consumo periódico y que sea un consumo, digamos, programado en diferentes momentos del día. Si nosotros nos saltamos un momento del día en ayuno, ¿no? Nos estamos saltando una comida que nos puede servir para poder cubrir nutrientes tan importantes como la proteína, como también algunas vitaminas. Entonces, definitivamente, si tenemos un ayuno intermitente, es una comida menos que el adulto mayor no va a comerse después la cantidad de volumen que para una cantidad de volumen alta como para poder cubrir el requerimiento necesario. Tal vez hay algunos que sí, pero no la gran mayoría, La ¿no? idea sería Entonces, fraccionar esa dieta y que no haya un ayuno exactamente. Yo prolongado. normalmente intento fraccionarles lo máximo posible para que no, digamos, para poder cubrir los requerimientos sin que el adulto mayor sienta que está, digamos, sobreexigiéndose o consumiendo de más el volumen de la cantidad de comida que está acostumbrado, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente puede servir para otro tipo de población, pero para adultos mayores no le veo mucho beneficio. Más podría haber un perjuicio por el tema del requerimiento, de llegar al requerimiento y a la absorción correcta de proteínas que el adulto mayor necesita. Otra pregunta que siempre nos hacen, y ahora concretamente en el tema de hoy, que es la dieta en el diabético, ¿qué tan importantes son los suplementos? Los suplementos vitamínicos y los suplementos nutricionales. ¿Qué tan importantes son útiles? ¿No lo son? ¿Cuál es tu opinión? Son bastante útiles, definitivamente, ¿no?
tenemos diferentes tipos de suplementos, ¿no? Tenemos suplementos de un solo nutriente o tenemos suplementos que tienen muchos nutrientes, ¿no? Eh, y definitivamente hay personas diabéticas que no todas tienen sobrepeso. Hay algunas personas diabéticas que a veces tienen bajo peso también, hay casos, ¿no? Entonces necesitan un apoyo para poder incrementar un poco el aporte de proteína y en general de algunos nutrientes, ¿no? Pero manteniendo el control de carbohidratos. Entonces a veces es un poco complejo poder llegar a eso y es necesario poder tener un apoyo adicional con un suplemento. Hay casos de adultos mayores que tienen diabetes, que tienen sobrepeso y que a la vez tienen sarcopenia, que era lo que estábamos hablando, la disminución de la masa y fuerza muscular. Entonces, para este tipo de pacientes, ya con diagnóstico de sarcopenia, también necesitamos un suplemento proteico, sin necesidad de que tenga una cantidad de carbohidrato. Entonces, definitivamente, como se pueden dar cuenta, o sea, el recomendar un suplemento es con previa evaluación y con un diagnóstico de un profesional que pueda decir, necesitas este suplemento, o no necesitas, ¿no? Porque tu alimentación está cubriendo todo, que también hay muchísimos casos, ¿no? Ahora, el huevo es bueno, porque es una buena proteína. ¿Qué tan cierto es de que se debe de descartar la yema y solo comer la clara? ¿Es un mito o es verdad? Hay que eliminar la yema. En realidad es un mito que realmente ha sido bien difícil para los profesionales poder romper ese mito, ¿no? Porque la yema sí es cierto que puede tener colesterol, pero es muy mínimo, realmente no tiene tanto colesterol, ¿no? Lo que más tiene es vitamina A, ¿no? Por el color de la yema. Y además, por eso ahora está la onda del huevo de corral, huevo de chacra, ¿no? El huevo orgánico, porque realmente la yema es inigualable, es muchísimo más naranja, Huevo de gallina feliz. claro. Entonces ahí es donde el huevo está mucho más naranja y a más color definitivamente hay mayor antioxidante, ¿no? Entonces ahí está la vitamina A. Entonces si me preguntan realmente la yema qué es lo que tiene full vitamina A, también tiene grasa, pero no quiere decir de que toda sea colesterol y que va a generar una elevación de colesterol en sangre. No, eso es un mito. Miren, qué importante lo que nos dice la licenciada Jimena, nutricionista especialista en adulto mayor. El botar la yema es un mito y está muy arraigado, ¿no? Hay gente que dice, yo me como solamente la clara del huevo y falta, pues yo también soy partidario de comer el huevo entero, pero... Y ahora, hay si tenemos un paciente sin dientes, edéntulo, Ujú. ¿funciona la dieta licuada? ¿Se pierde su valor proteico? Perdón, proteico no, su valor nutricional lo pierde o se mantiene. ¿Es cierto o ese es otro mito? Mm, ¿O es un mito? No sé. sí hay una alteración, sí hay una alteración, definitivamente la fibra también es un nutriente, ¿no? Y la fibra se pierde ligeramente en una dieta licuada, ¿no? Pueden haber casos de estreñimiento notable en personas con dieta licuada, ¿no? El requerimiento de proteínas sí se puede llegar a cubrir porque al final todo está licuado y la persona lo consume, ¿no? Pero sí podemos alterar notablemente la cantidad de fibra. La vitamina C se puede perder un poquito porque al momento de licuar hacemos mucha, eh, digamos, bueno, químicamente se dice que se eleva la temperatura, entonces la vitamina C es muy sensible y se pierde rápidamente. Entonces, definitivamente sí puede haber una alteración, ¿no? Mínima, pequeña, pero hay una disminución. Y la miel de abeja. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de diabéticos, ¿no? Entonces, el diabético no quiere consumir azúcar porque obviamente el azúcar sabe que le puede subir la glucosa, y entonces voy a endulzar con miel de abeja. ¿La miel de abeja puede reemplazar el azúcar o es lo mismo o tiene más carbohidratos que el azúcar? ¿Cuál es tu opinión? Mm, bueno, en realidad la miel igual se le considera un tipo de azúcares añadidos. Sin embargo, no se puede comparar con el azúcar. ¿Por qué? Porque la miel tiene otro tipo de propiedades adicionales, aparte de la glucosa que podría proporcionar. La miel tiene glucosa al final, no es como un edulcorante que no te aporta glucosa, sino sí la tiene, sí tiene glucosa, pero
Yo le voy más al beneficio de las propiedades adicionales que tiene la miel, como es expectorante, tiene diferentes sustancias que ayudan a elevar el sistema inmunológico, ¿no? También ayuda al estreñimiento, ¿no? Entonces, cuando es miel de abeja natural, ¿no? Entonces, definitivamente tiene muchísimas propiedades a nivel respiratorio, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, si le vemos por el lado de los diabéticos, no les recomiendo el consumo porque definitivamente tiene bastante glucosa, a no ser que se tenga que controlar bastante la cantidad, porque no deja de tener glucosa, lamentablemente. Pero si son personas adultas mayores que no tienen diabetes, pueden consumir la miel de manera moderada, controlada igual, pero pueden consumirla pensando en las otras propiedades que tiene, ¿no? Sí, lamentablemente hay mucha miel de abeja bambeada, pues, ¿no? Que no son originales y son llenas de azúcares y mieles de otro tipo y que la hacen pasar por miel de abeja natural, ¿no? Que es la que tenemos bueno, en los valles interandinos, en Chachamay. Bueno, hay mucha buena miel, pero también hay miel bambeada. Con respecto a algunos nutrientes, algunas vitaminas, ¿qué tan importante es el magnesio en un diabético? El magnesio se ha visto que tiene un efecto benéfico, ¿no? En ayudar a controlar y nivelar la glucosa. Justamente las almendras, por ejemplo, son ricas en magnesio, tienen una cantidad, digamos, considerable. Y también se vio en varios estudios que un consumo moderado de almendras podía ayudar y se relacionó un poco con el contenido de magnesio. Eh, Definitivamente sí, ¿no? Ahora, el magnesio tiene muchos beneficios, ayuda a controlar no solamente la glucosa, sino también puede ayudar un poco a controlar la presión, en la presión alta, ayuda a relajar a las personas un poco, actúa a nivel del sistema nervioso, ayuda un poco con el sueño, ¿no? A conciliar un poquito el sueño, ¿no? En casos digamos, de alteración del sueño leve, ¿no? En casos severos ya se necesita otro tipo de tratamiento. Pero en caso leve, digamos, por un poco de tensión, un poco de estrés, puede ayudar un poco a relajar el organismo, tomarlo antes de dormir y definitivamente a conciliar un poquito mejor el sueño y también ayuda con el estreñimiento, porque ayuda a nivel de todo el sistema nervioso. Entonces, al momento de relajar, definitivamente todo nuestro cuerpo se relaja y contribuye también a ayudar a la evacuación. Había un tubérculo parecido a la yuca, yanacón creo que se llama, que, que hace un tiempo estuvo muy de moda en el tratamiento de la diabetes. Uh -huh. ¿Funciona, no funciona, es recomendable o es otro mito? No, sí funciona. El yacón. Yacón es Yacón, una, yacón. ajá, es una raíz, casi familia de la yuca, solamente que se le Sí, un considera, tubérculo. ajá, solamente que se le considera, es dulce, en realidad es delicioso, es muy rico. En realidad lo pueden encontrar en la sierra de nuestro país, es delicioso. El yacón tiene una cantidad de azúcares muy baja y tiene bastante fibra, un tipo de fibra en la que ayuda muchísimo también a poder controlar los niveles de la glucosa en sangre. Entonces, definitivamente hay muchas personas que endulzan con yacón, lo cual puede ser bastante benéfico. Ah, miren, entonces, si queremos probar algo natural y peruano, tenemos de yacón. Y hablando de productos peruanos, ¿qué tan importante, qué tal recomendable es la maca como energizante? Porque dicen que tiene un efecto energizante. Y los adultos mayores, pues sobre todo los adultos mayores sarcopénicos, muchos no tienen energía y quieren tónico, ¿no, doctor? Denme un tónico para levantarme. Ujú. ¿Qué tan importante podría ser la maca? ¿Qué opinas? La maca es una excelente opción. Yo a veces les digo a mis pacientes que si van a tomarse su avenita, que le pongan un poquito de maca, ¿no? Y eso ayuda definitivamente, especialmente como es en la mañana, medio que me los despierta un poquito, los activa un poquito, ¿no? Definitivamente sí, puede ser Pero una, la maca es una raíz también, ¿no? Es un tubérculo. Lo claro. venden ¿cuál es la recomendación? ¿Ya la cápsula prefabricada, la harina o comprar el tubérculo y hacerlo en casa? En realidad, yo recomiendo la harina, ¿no? Yo recomiendo la harina. También lo pueden hacer para los que saben hacerlo y lo pueden hacer en casa, también es maravilloso.
Pero la harina también pueden conseguir harina de manera natural y lo pueden preparar así como preparan las 7 semillas, la quinoa, la avena. Son La harina excelentes sería opciones. lo más práctico, ¿no? Es Porque lo tengo, más práctico. tengo entendido que hay que cocinarla, colarla, licuarla y es todo un proceso. Sí, es un proceso un poco largo que me parece que tal vez lo más práctico es la harina. Se añade perfectamente a la avena, a las 7 semillas y es una excelente opción realmente. Pero se dice también que para aquellas personas que tienen presión alta, a veces la maca no es tan recomendable, porque puede elevar, cuando tienen presión alta no controlada, ¿no? Cuando Puede tienen, elevar un claro, poquito cuando la... no toman sus remedios para la presión Ujú. y ¿qué opinión tienes, hablando de energizante, de repente nos estamos saliendo, pero aprovechando tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué tan recomendable o no recomendable es el café, ya que estamos hablando de energizantes? El café natural. Claro, en el caso del café, bueno, en realidad yo normalmente no restringo el café, solo en algunos casos en particular. Porque Por bueno, ejemplo, porque yo soy cafetero. yo, yo también, yo también, pero en realidad yo normalmente no restringo el café en realidad, a mi modo de ver, y no es porque me guste y siempre, y no, sino que realmente leí mucho sobre eso justamente, pero hay que tomar varios puntos en cuenta. Si es una persona que tiene la presión arterial controlada y toma sus medicamentos y se hace monitoreo periódicamente, no hay ningún problema, ¿no? Si es una persona que, digamos, sufre de gastritis o tiene alguna úlcera previa y no ha sido tratado o no está llevando tratamiento de gastritis, no se recomienda. Si es una persona que tiene trastorno de sueño, definitivamente en esos casos no se recomienda. Y hay un diagnóstico de trastorno de sueño. Es más, a veces yo creo que por la vacunación hay muchas personas que recién se han dado cuenta que existía el trastorno de sueño, ¿no? Porque hay muchas personas que no sabían de la existencia de este tipo de diagnósticos. Claro, es horrible meterse a la cama y no poder dormir, Exactamente, es y por un terrible. poquitito de cafeína puede alterar por completo el tratamiento de estas personas, ¿no? Nosotros también, ahí, por ejemplo, hay muchos casos de algunas personas que pueden tener depresión o están tomando algún tipo de medicamento. A veces la cafeína puede alterar un poquito la reacción de algunos de los medicamentos. Entonces, en esos casos en particular, hay que tener mucho cuidado. Yo normalmente recomiendo que pueden tomarse, siempre les digo, ¿no? Pueden tomarse una tacita en el desayuno sin problema, al contrario, con confianza, ¿no? Y si tienen costumbre, solo para aquellos que tengan costumbre de tomarse una taza en la tarde, que no pase de las 6 horas antes de dormir. Claro, si no te va a quitar el sueño, lógico. Y Pero tiene que sí ser se sí o sí puede, las seis no hay, horas. no hay problema con tomarse un cafecito. No, para nada, para nada. Yo sí recomiendo que sea antes de las 6 horas de echarse a la cama a dormir, porque la cafeína permanece en el cuerpo 6 horas hasta que termine de absorberse. Entonces, si nosotros nos vamos a dormir, aún así nos durmamos con la cafeína ahí, nuestro cuerpo no llega a su estado REM, a su estado de relajación por completo. Entonces, es por eso que es necesario que la cafeína ya no se encuentre en nuestro organismo. Normalmente es un aproximado de 3, 4 de la tarde, debería de ser el último café. Ahora, yo sé que tú como profesional que eres y reconocida no vas a recetar el alcohol, Uh -huh. pero ¿qué opinión tienes del vino? Porque, por ejemplo, hablan de la famosa dieta mediterránea, que es una maravilla declarada como un aporte, ¿cómo le llaman? Un patrimonio mundial de la humanidad. Y dentro de la dieta mediterránea, pues está el aceite de oliva, los granos, el pescado y la copa de vino. Uh ¿Qué tan -huh. importante o bueno o malo sería una copa de vino en un diabético adulto mayor? Depende. Depende, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de fin de semana, no le veo ningún problema, ¿no? Porque también somos seres humanos que queremos relajarnos un poco y tal vez disfrutar de alguna reunioncita y quieren tomarse una o dos copitas de vino, no le veo problema, ¿no? También la persona es social, el ser humano es social y el socializar amerita a veces otro tipo de situaciones, ¿no? Como compartir, ¿no? Pero no de manera diaria como lo recomiendan a veces en algunas guías. ¿No? Que pueden tomarse una copa de vino al día. No. En caso de personas diabéticas no se recomienda una copa de vino al día porque el alcohol es azúcar, ¿no? Al fin y al cabo es altamente Alcohol- azúcar. el alcohol se convierte en azúcar y también Exactamente. y el azúcar también se convierte en alcohol, también dicen, ¿no? Exacto, se fermenta. Entonces nosotros lo que necesitamos, es un clarísimo ejemplo es el chicha jora.
¿no? Se fermenta y se convierte en alcohol al final, ¿no? Entonces lo mismo sucede con el vino, ¿no? Si nosotros nos tomamos, independientemente de si es vino, pisco, cerveza, ¿no? Al final el alcohol se convierte en azúcar. Entonces, es por eso que muchas personas que se sobrepasan consumiendo pueden terminar con una cirrosis porque llega al hígado y mucho exceso o terminan con una diabetes. Entonces hay que tener cuidado. Pero si es una persona con diabetes, no tiene nada de malo que en una reunión social pueda disfrutar sin ningún problema una o dos copitas de vino. De preferencia siempre recomiendo tinto, ¿no? Porque tiene una mayor cantidad de antioxidantes que son bastante beneficiosas para el organismo. Eso sí es verdad. Como el chiste, ¿no? Una copita y es un copón así del tamaño Sí. de la copa del campeonato de fútbol. Entonces, sí. Jimena, ya estamos terminando. Nos has sido bastante clara y nos has dicho que en una persona diabética lo más importante, o sea, las tres cosas importantes son la dieta, los ejercicios y las medicinas, pero lo más importante, yo también coincido, es la dieta. Hemos visto que el diabético no puede ser, no hay que restringir, pero sí hay que ser bastante responsable. Antes de despedirnos, yo quisiera que nos des unas palabras finales, unos consejos finales sobre la diabetes en las personas adultas mayores. Bueno, principalmente siempre se recomienda que vayan a donde su médico a tener controles periódicos, pero a la par de ir al control con el endocrinólogo o con el médico geriatra tratante, ¿no? También se recomienda que pasen consulta con nutrición. Y eso sí o sí es importante. ¿Por qué? Porque una persona diabética que no lleve un monitoreo nutricional o una asesoría, yo considero que con un par de asesorías aprendieron para toda la vida, ¿no? Entonces, con una asesoría en la que uno les recomienda las cantidades exactas que necesitan, ¿no? Evitamos muchos problemas. Podemos evitar hipoglucemias, que nos baja mucho la glucosa, podemos evitar la misma sarcopenia que habíamos hablado, ¿no? Porque la primera reacción de un diabético es restringirse todo, y eso está visto, ¿no? Una persona diabética se restringe por temor, por miedo, y eso puede ser muy perjudicial para su salud. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y dejarse asesorar, ¿no? A dejarse asesorar para que puedan tener una vida con flexibilidad y que puedan disfrutar también. Ya saben, todos los pacientes, ahora que ya se están abriendo las consultas externas, no dejen de ir a su médico de cabecera, el pediatra, el médico de familia, pero también pidan una evaluación por el nutricionista para que les haga una dieta que, como ha dicho la licenciada, 1 o 2 reuniones cada 6 meses les va a servir para toda la vida. Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Si te desean ubicar, porque yo estoy seguro que mucha gente querrá llamarte, hacerte una consulta, o inclusive una consulta particular, ¿dónde se te puede ubicar? ¿Qué redes o algún teléfono? Sí, en realidad me pueden encontrar a través de Facebook como Jimena, con X, Chávez, nutricionista geriátrica, o me pueden encontrar en Instagram como Nutri Geriátrica, o si no, me pueden escribir al WhatsApp del 9900 26111. Muchas gracias. Ha sido la licenciada Jimena Chávez Alonso, nutricionista especializada en adulto mayor. Amigos, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.